Yo soy Gisela Cortés, junto con José A. Sánchez, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinador también del grupo de investigación Artea, junto con el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural de España en México, Teatro UNAM, también Proyecto VI de Fundación BBVA Bancomer, fue que se pudo hacer posible este coloquio. Bueno, ¿quieres platicar un poco del antecedente del Teatro del Presente? Bueno, la idea de este coloquio comenzó a partir de un encuentro que organizamos en torno a palabras ajenas, que dio lugar a su vez a una conferencia performativa que se llama Torre de Babel. Y pensamos que ya que se había presentado palabras ajenas el año pasado en el Jumex, en junio, pues que sería interesante retomar aquel estímulo para pensar sobre la relación siempre difícil entre arte y política en torno a la idea del teatro del presente. Para ello, pues, por una parte traemos la memoria de lo que fue Palabras Ajenas, que se sigue presentando en distintos lugares, y invitamos a una serie de artistas, académicos, pensadores, escritores, artistas visuales, artistas escénicos, artistas audiovisuales, para pensar desde la práctica y también desde la reflexión crítica cómo es hoy esta relación siempre tan difícil y también pues, en el contexto actual también de la cuarta transición, pero también en el contexto más global de las políticas neoliberales, despojadoras, extractivistas, etc., cómo los artistas nos enfrentamos, con qué responsabilidad, con qué posiciones éticas y políticas nos enfrentamos al presente histórico. Y este es el objetivo de este debate, al que intentaremos ir articulando y respondiendo estos 2 días. Bueno, vamos a empezar con la ponencia de José, La potencia de la ficción, a propósito de Palabras Ajenas, de León Ferrari. Entonces, Bueno, pues casi continúo donde estaba, solo me siento para poder mirar las notas. Bueno, pues como decía, voy a hacer referencia un poco al origen de esta pregunta por el teatro del presente. Viene de este proyecto que se llama Palabras Ajenas, que estamos mostrando fuera en un monitor, fragmentos de la versión que se hizo en Madrid, y que es un proyecto de investigación que inició Ruth Estevez en el archivo de León Ferrari, a partir de la referencia de esta obra que era conocida, Palabras Ajenas, pero que nunca se había presentado públicamente desde su escritura en 1967. Y había tenido solamente 2 presentaciones parciales en el año 68 en Londres, en una traducción muy breve de 1 hora, y en el año 72 en Buenos Aires, en una versión de 4 horas. Palabras Ajenas es la presentación que se hizo en el contexto de Los Ángeles, del festival ALA. Palabras Ajenas es un collage que León Ferrari compuso con textos procedentes de prensa, de libros de historia y de la Biblia, de memorias, etc., con la intención de denunciar el imperialismo norteamericano en Vietnam, está escrito entre el 65 y el 67, y lo que él llamaba la civilización occidental y cristiana, o la imposición de la civilización occidental y cristiana sobre el resto del mundo. Es un collage enorme, en su lectura dura 8 horas,
y que Ferrari hizo con una minuciosidad de artista plástico, pero también de un conocedor de la Biblia, en una forma versicular, donde las referencias de cada cita equivaldrían a las referencias de los versículos de la Biblia, con un gran respeto hacia las víctimas de aquella masacre, sin nombrar a las víctimas, porque lo que aparece en Palabras ajenas es sobre todo la voz del mal. Cuando Julio Cortázar recibió el manuscrito que le envió León Ferrari, nada más escribirlo, le escribió de vuelta que había leído unas páginas primeras y calificó el texto como un gran oratorio. Es un inmenso oratorio, Palabras ajenas, y es al mismo tiempo una obra de arte conceptual. Es una pieza teatral, es un oratorio y es una obra conceptual, las tres cosas a la vez, que presenta rasgos que podrían emparentarlo con el teatro documento de la época, aunque León Ferrari no conocía el teatro documento de manera directa, que estaba haciendo al mismo tiempo o que empezaba a hacer, porque estamos en el año 65, que es el mismo año en que se estrenó la indagación de Peter Weiss, y por tanto es imposible que Ferrari conociera aquello. Se produjo una coincidencia en el tiempo entre el teatro documento y lo que sí Ferrari concebía es que esta obra fuera una obra para ser leída en público. Entonces vamos a escuchar un fragmento que hicimos para Los Ángeles, de las voces, y lo que aparece en pantalla son las referencias que el propio León Ferrari utilizó con las diapositivas que utilizó Leopoldo Mahler en la primera presentación en Londres en 1968 y que Ruth rescató para la presentación en Los Ángeles. The Pope will travel to New York. The Pope will pray for peace at Yankee Stadium and will pray for peace before the United Nations General Assembly. The Pope's mission is simply to arouse the moral conscience of mankind to the imperative necessity of averting war. The ticket cost him $890 round trip to New York, first class. The documents listed Gianbattista Motini, single, 8 years old, but the ticket was issued to Sua Santita Paul VI. President Johnson and Pope Paul VI, both ardent advocates of peace, will meet during the historic visit. But the risks, they said in Rome, the danger of involving the church in political struggles. Johnson will come to New York. Paul VI departed at 5:30, headed to New York from Fiumicino Airport. Johnson traveled by plane from Kansas City. The Union continues its great peace offensive. Hundreds of explosions lit up the sky as if it were an aurora borealis. The grave thunder of bombs dropped by the attackers could be heard almost every second. One of the attackers was captured by the searchlights, and immediately all the anti-aircraft batteries in the district opened heavy fire. However, some dive bombers managed to pass. The Pope will travel to... Bueno, ese es el inicio de Palabras ajenas, luego pueden ver más si tienen tiempo de la versión de Madrid. Todo esto son frases extraídas de periódicos. No hay ninguna intervención poética de Ferrari más allá del montaje, pero el montaje es muy importante. Por eso pensé denominar esta primera intervención la potencia de la ficción, que puede parecer una contradicción para hablar de un teatro que se aproxima más al teatro documento y dentro de un coloquio en el que estamos hablando de realidad. Y sin embargo me parecía que muy importante subrayar la operación ficcional que hace Ferrari para componer Palabras ajenas. ¿Y cuál es esa ficción? La ficción consiste en situar a un grupo de personas y de figuras históricas en un espacio ficcional donde conversan unos con otros. Y ese espacio ficcional es el espacio del teatro. Es como irse a la esencia misma de lo teatral, donde grupos de personas ausentes y distantes pueden coincidir en un mismo espacio físico y conversar entre ellos. Es una idea de ficción, obviamente, que no corresponde a la habitual que viene del fingere, del fingir, sino a ese otro sentido de fingo que tiene que ver con el forjar y que Rancière desarrolló en su texto y que Elena Chávez comenta también en ese libro sobre la estética política de Rancière.
ficción como forjar, ficción como construir, como componer, ficción como usar los medios del arte para construir un sistema de acciones representadas, formas compuestas y signos internamente coherentes. Es muy interesante esto de la coherencia, porque que antes de que la razón empezara a moldear el mundo, la realidad se concebía como algo caótico y el arte era el lugar de la coherencia, ¿no? Por eso el teatro clásico pues es un teatro muy coherente. Están los tres principios de unidad que dan coherencia. La obra de arte es coherente frente a la realidad que es caótica. Pero lo que ocurrió es que, bueno, eso tenía una tensión, y es que los poderosos siempre han intentado que la realidad no sea caótica, sino que sea ordenada de acuerdo a su propio orden, ¿no? Por eso el lema del orden, asociado al lema de la paz, que es uno de los leitmotiv de Palabras Ajenas, paz o bombas, la cuestión del orden, que tiene que ver con la coherencia, es una imposición del poder que se opone a lo caótico de la realidad, de la mucha gente haciendo cosas cada uno a su manera y elaborando discursos cada uno a su manera. Pero al mismo tiempo, la coherencia también fue un principio que se introdujo, y eso también lo comenta Rancière, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, para hacer que esa realidad que era caótica muestre un orden. La historia, la antropología intentan buscar la coherencia de aquello que sin la ciencia aparecería como incoherente. Entonces, si el arte era el lugar de la coherencia y ahora es el lugar de la coherencia, en la herencia ilustrada, el lugar de la coherencia lo ocupan las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿qué función tiene el arte? Bueno, históricamente el romanticismo fue una respuesta a esa coherencia de la realidad, donde la realidad dejaba de ser caótica y se volvía coherente. Pero ya sabemos que cuando las cosas se vuelven coherentes, se vuelven a costa de muchos cortes y mucha violencia. Al mismo tiempo que eso ocurría, o no al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, unos años después, también supimos reconocer que la realidad social se compone a base de ficciones y que la ficción es la base de la construcción social. Erving Goffman escribió aquellos famosos libros sobre la construcción del sí mismo como personaje teatral, o la teoría del marco como aquello que da sentido a la realidad por medio de juegos teatrales que dan sentido a la realidad. Entonces descubrimos que la realidad social, tal como lo conocemos, es resultado de una superposición de ficciones asumidas. Esas ficciones asumidas pueden ser muy espectaculares, como son las ficciones del poder o las teatralizaciones del poder, que León Ferrari prestó mucha atención. Y en Palabras Ajenas hay muchos momentos en los que se muestra con textos ajenos, históricos, documentales, escenas que podrían haber sido escritas por los mejores dramaturgos o incluso autores cómicos de la historia de la literatura, porque la ficción está incorporada en la representación del poder, pero también en las representaciones sociales cotidianas. Entonces, una parte de Palabras Ajenas tiene que ver con eso, con cuestionar o poner en cuestión esas ficciones de la realidad que también podemos entender como la retórica del poder, la retórica de los medios de comunicación, la retórica de los discursos políticos, la retórica de los actos sociales en los que se escenifica el poder y concretamente ese poder que ejerce el poder por medio de la violencia, porque el poder también se puede ejercer sin violencia, pero el poder que aparece en Palabras Ajenas es un poder que se ejerce por medio de la violencia. En ese sentido, Palabras Ajenas es un teatro político. En otro sentido, es también un teatro político en cuanto heredero de esa tradición, que es lo que escribimos en el programa de presentación del coloquio, que comienza con Piscator, o que al menos Piscator formaliza en torno a la idea de Zeittheater, de
literalmente el teatro del tiempo, el teatro del propio tiempo, que significaba para Piscator abandonar la escritura teatral como escritura dramatúrgica de conflictos entre personas que se pelean porque no pueden vivir juntas o quieren vivir juntas, etc., y intentar traer al teatro la realidad histórica y los conflictos históricos del presente, del propio tiempo, del Zeit. Ese concepto de Zeit fue traducido por Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno como ahora, el teatro de ahora, que fue la respuesta en México al Zeittheater de Piscator, y de una forma muy rápida, porque ocurrió en 1931, cuando la edición del Teatro Político de Piscator es del año 28-29. Ellos obviamente no conocían de primera mano lo que Piscator estaba haciendo en Berlín, pero fueron bastante lúcidos en cómo darse cuenta de qué manera, qué temas tenían que tratar, qué medios podían utilizar, y aunque sus puestas en escena eran más melodramáticas que las puestas en escena de Piscator, pero ya introdujeron la radio, introdujeron la prensa, introdujeron el cine como medios para ampliar el formato de la escena y dar cabida a la representación de los conflictos históricos que les interesaba presentar. Un tema que se presentó en relación con el teatro político de los años 20 es el de la arte o no arte. Piscator da respuestas antagónicas a esta cuestión. En 1925, por ejemplo, sostiene que el efecto de propaganda política está en razón directa con la elaboración artística. Es decir, las obras tienen que estar elaboradas artísticamente para que sean eficaces políticamente. Y sin embargo, 3 años después escribe: desterramos radicalmente de nuestro programa la palabra arte. Vamos a hacer solo política. Y sin embargo, Asia Lassis, colaboradora suya en la puesta en escena de Trozaledem, autora de ese teatro de niños, que luego Benjamin, que fue su pareja, se apropió en el famoso texto sobre el teatro de niños, escribe: los grupos de agitación, que en gran parte usaban técnicas aprendidas de Piscator, tenían muy claro que solo podían cumplir su objetivo propagandístico si lograban un determinado nivel artístico. Y Bustillo Oro, en la misma línea, escribe: no se trata de abandonar el arte, simplemente de darle la vida que le corresponde en la época. Este es uno de los temas que lanzamos también para el coloquio, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión de por qué los artistas a veces reniegan del propio arte o tienen esa necesidad de desterrar el arte para poder, con tranquilidad de conciencia, actuar políticamente? León Ferrari dio una respuesta también en sí mismo paradójica e irónica a esta cuestión. Cuando se censuró la civilización occidental y cristiana, que es bueno, da igual, es el Cristo que ilustra palabras ajenas, en el Instituto de Itela en 1965, pues él aceptó retirar la obra de la exposición, aunque quedaban otras obras que eran igualmente irreverentes, digamos, y que planteaban la misma idea en contra de la civilización occidental y cristiana, y ya estaba en el catálogo, en cualquier caso, la obra reproducida. Entonces, un crítico descalifica la propuesta de Ferrari considerando pues, que aquello no es digno de estar en una exposición de arte, ¿no? Plástico con bombas y cristos, aquello no es arte. Y Ferrari le contesta: es posible que alguien me demuestre que esto no es arte, no tendría ningún problema, no cambiaría de camino, me limitaría a cambiarle de nombre, tacharía arte y la llamaría política, crítica corrosiva, cualquier cosa. Pero el texto de Ferrari se llama La respuesta del artista, con lo cual esa tensión que había en Piscator está también en la respuesta irónica que da Ferrari a su crítico. El mismo año en que fue censurada la obra de Ferrari en Buenos Aires, Piscator y Peter Weiss recibieron una crítica muy similar por parte de un crítico de teatro que vio Die Ermittlung, la indagación, en el estreno en Berlín. La indagación es esa obra sobre los juicios contra los criminales nazis en Frankfurt. Peter Weiss se fue a todo el proceso del juicio, tomó notas y después compuso esos cantos, ese oratorio, en forma poética, a partir de aquellos testimonios.
Y el crítico que hace la reseña de la obra de Piscator y Weiss dice que es una obra antiteatral. Pues no tiene conflicto, no tiene clímax, es todo real, no hay nada poético, aunque sí hay una gran poesía en Die Mitrum, por otra parte. Y otros, que también me parece interesante para el coloquio, para como ir abriendo temas, denunciaron el atrevimiento de Weiss y Piscator al poner en escena aquella manifestación extrema de la violencia. ¿Por qué trasladar al espacio artístico lo violento y incluso lo más terrible, el horror, ¿no? El horror de los campos de concentración a través de los testimonios de las víctimas? La respuesta de Piscator fue una apelación a la tradición del Denktheater, del teatro de pensamiento. Un teatro que no renuncia a la diversión, pero sobre todo invita al pensamiento. Obviamente no un pensamiento especulativo, no un pensamiento metafísico, sino un pensamiento del presente, a un pensamiento en diálogo con la realidad efectiva. Se diría que Piscator se puso de acuerdo con Hannah Arendt en aquella definición del arte como una obra de pensamiento. La fuente inmediata de la obra de arte es la capacidad humana para pensar, escribió Hannah Arendt. Las obras de arte son cosas del pensamiento. Un tema que aparece inmediatamente en relación con estas cuestiones es el problema de la autonomía o de la autonomía versus heteronomía en relación con las prácticas artísticas con voluntad política. Autonomía entendida como la autorregulación del campo artístico, guiarse por un nomos propio, y obviamente está ligada a la autonomía económica. Uno no puede ser autónomo políticamente si no es al mismo tiempo autónomo económicamente. Y pues, la cuestión de la autonomía se produce en el ámbito de la cultura europea, en el tránsito del 18 al 19, cuando aparece el mercado artístico y se acentúa unas décadas después, o un siglo después, cuando aparece la posibilidad de una financiación directa del sector público al ámbito cultural. Esa autonomía económica permite la autonomía artística, pero la autonomía artística que es identificada con la libertad del artista para decir lo que quiere y por tanto para ser crítico con el Estado, con el poder, es también un lugar de aislamiento, ¿no? Entonces ahí aparecen todos los debates sobre la autonomía y la heteronomía. Adorno, que escribió su teoría estética en los mismos años en que Ferrari estaba escribiendo Palabras ajenas, estaba convencido de que la función del arte residía en su carencia de función. Es decir, que el arte por sí mismo es político. En la medida en que el arte produce formas sensibles en el mundo que son resistentes o que son críticas con la realidad consensuada o más bien con la realidad impuesta por los poderes. Que el arte es social y político por el mero hecho de existir. Obviamente Adorno venía de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, venía de la experiencia del nazismo, venía de la condena a muerte, en muchos casos, de muchos artistas que no habían hecho un arte político en el sentido de un arte de tendencia y que, sin embargo, por el mero hecho de ser artistas, fueron liquidados. Y, por tanto, el contexto también puede entenderse desde ese lugar y otras muchas cosas que tienen que ver con las referencias artísticas de Adorno, etc. También le interesaba a Adorno otra cuestión que es la vigencia transhistórica del arte. Cómo esas obras de arte que, como palabras ajenas, dialogan con el presente de una forma muy directa, con la guerra de Vietnam, sobreviven en el tiempo. Adorno decía, si una obra está muy apegada a su contexto histórico, pues al cabo de años desaparecerá, con lo cual lo importante de esa obra no será el contenido que está criticando, sino será la elaboración formal de la obra, con independencia. Y si no, pues desaparecerá. Esa es la posición de Adorno, que estaba muy interesado en defender el valor del arte, que es otro de los temas que vuelan sobre el coloquio. Claro,
¿Qué pasa con todos aquellos artistas que sí decidieron implicarse de una forma muy decidida en actos de resistencia, en actos de transformación revolucionaria o en prácticas artísticas en colaboración con colectivos transformadores, desde el 68, la revolución feminista, el zapatismo, la causa poscolonial, etc. Es cierto que muchos artistas prefieren abstenerse de esas militancias y ahí tenemos otro punto. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de palabras ajenas. Esta es la presentación en México. Cátor, va un poco retrasada la presentación, pero la civilización occidental y cristiana. Seguimos, la indagación de Peter Weiss y la puesta en escena de Palabras ajenas en el año 72 en Buenos Aires. Torre de Babel. Recientemente, el filósofo brasileño Vladimir Safatle introdujo un concepto que es el de heteronomía sin servidumbre. Él es como una salida al dilema o a la tensión entre autonomía y heteronomía. Y él propone redefinir la idea de autonomía arrancándola de la idea de libertad a la que siempre estuvo unida, ¿no? Es autónomo, es como algo casi sinónimo de ser libre, ¿no? En la medida en que tú tienes tu propia ley. Pero Safatel pone en cuestión eso porque plantea que entonces yo tengo que ser al mismo tiempo juez y actor de la ley y juez de la ley. Propone, basándose en estudios que tienen más que ver con la psicología que con el mundo del arte, una idea de heteronomía sin servidumbre que él define como la libertad de saber que hay siempre otro que me causa una alteridad profunda, que me afecta, que por eso mis acciones nunca son completamente mías. Precisamente por eso puedo practicar una heteronomía sin servidumbre, que podríamos entender desde el otro lugar como una autonomía en permanente negociación con la alteridad. Está claro que cuando León Ferrari escribe Palabras ajenas, está convencido de la potencia del arte para intervenir. Por tanto, aunque es consciente de esa alteridad y también de la alteridad violenta, está convencido de que el arte tiene un valor o una potencia de intervención en el espacio, no solo cultural, sino en el espacio político. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando pasan los años? Vuelvo a la pregunta de Adorno. La guerra de Vietnam, que fue una realidad terrible, que día a día se publicaba en los periódicos, se veía en las televisiones noticias terribles, se estetiza, se convierte en imágenes de una memoria común, y entonces pasa a un segundo plano y queda estetizado. Problema del mal. Y creo que no me va a dar tiempo a desarrollar esto, pero solo un pequeño apunte. Personajes de Palabras ajenas parecen, y es una de las cosas más impactantes de Palabras ajenas, en su vida cotidiana, no en su vida cotidiana, sino en sus declaraciones como de diarios y memorias, sus amores, el mismo de Hitler, temas con la familia de Johnson, reflexiones sobre la historia de Grecia y Roma por parte de Hitler, o cómo tratar a los perros y a los monos, y unas cosas como muy delirantes. Sobre todo, Hitler ya sabemos que era malo, ¿no? Pero Lyndon Johnson es un personaje más paradójico, porque Lyndon Johnson era el vicepresidente de Kennedy. Y Lyndon Johnson ganó la presidencia con un programa social muy adelantado. Era muy Obama, Lyndon Johnson. ¿Qué le pasó a Lyndon Johnson en el cargo para transformarse del Obama Yes We Can
al jefe del ejército que masacró Vietnam. El problema del mal en relación con el poder. Ferrari lo apuntó, pero Ferrari prefirió concentrarse en lo macro. Todo viene de Yahvé. Más fácil, pero también tiene razón. Lo que une a Lyndon B. Johnson y a Hitler es la herencia de la Biblia. Yahvé, su hijo, Jesucristo, que también aparece, San Juan, Apocalipsis. ¿Cómo se puede decidir quién es bueno y quién es malo cuando el código moral que utilizamos es heredero de la Biblia, que es un libro que justifica la violación, que justifica las torturas, que justifica la masacre, que justifica el asesinato, que justifica el exterminio de los diferentes, de los pueblos que adoran a otros dioses, justifica la destrucción de los ídolos de los otros? Entonces, si ese es el libro que está dando la base moral a nuestra sociedad, ¿cómo podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, a lo mejor, este personaje de Lyndon Johnson, que empieza siendo demócrata y muy socialista, o casi socialista, que acaba siendo un masacrador en Vietnam, quizás no es solo una cuestión psicológica, aunque también hay una cuestión psicológica, obviamente, asociada a la tentación del poder, sino, pues Ferrari propone que quizá haya una relación más profunda que tiene que ver con ese núcleo violento del poder que está insertado en la Biblia. Y Palabras ajenas es un teatro del presente porque dialoga con todo esto. Dialoga con la teatralidad del poder, dialoga con el mal, dialoga con... Y es un teatro de urgencia, porque Ferrari quería hacer eso para detener la guerra. Confiaba en la potencia del arte de poder intervenir para influir en la detención de la guerra. Por eso es un teatro del presente. Porque se confronta con el poder del presente, el poder que controla el uso de la violencia, con Lyndon Johnson, con Hitler, etc. Con el poder que construye el relato, con la Biblia, con el Papa, con el poder de las democracias imperfectas que están atravesadas por ideas fascistas y xenófobas, estaban en los años 60 y están en los años actuales, con esa idea de un poder asentado en la violencia y que solo se concibe como poder en relación con la violencia y que solo se concibe como poder en el control de las conciencias. En esa época por medio de la religión, en la época actual por medios más sofisticados, pero también por medio de la religión o de las religiones. La potencia de la ficción, porque la ficción puede producir relatos que, igual que los relatos que construyen la realidad, pueden producir relatos alternativos que construyan otras realidades. La ficción construye ámbitos de existencia posible que no se dan actualmente en la realidad, pero que son posibles. Y es precisamente por esa dimensión de lo posible que la ficción tiene una potencia en relación con la realidad. La oposición ficción-realidad es tramposa, no existe oposición entre ficción y realidad. Pero la oposición entre ficción y verdad ya no solo es tramposa, es imposible. Están en campos semánticos diferentes. Ficción no se opone a verdad. De modo que cuando se descalifica una ficción como no verdadera, se está cometiendo un error. No solo semántico, sino también ético. Porque verdad se opone a mentira. Y la ficción no es sinónimo de mentira. Están en campos diferentes. Solo se podría acusar a la ficción de mentira si la ficción se impusiera como realidad por medio de un poder violento. Entonces estaríamos ante un fraude o ante un uso fraudulento o corrupto del poder. Pero normalmente las ficciones con las que trabajamos
se presentan como ficciones. Lo cual no quiere decir que tengan potencia y que incluso puedan tener poder, ¿no? Y ahí obviamente hay un campo problemático en todo eso. La verdad está en el lenguaje, no en la naturaleza de las cosas. Decir que según la Biblia la humanidad procede de Adán y Eva es verdad. Sin embargo, el mito de Adán y Eva, si se propone como un fundamento político, pues se convierte en un dogma fraudulento y perverso, mentiroso, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso el arte político utiliza la potencia de la ficción para producir verdad, es decir, producir contramemorias, para producir mundos posibles. Pero las ficciones operan en dos niveles, el nivel de la representación y el nivel de los afectos. Y aquí es donde empiezan los problemas del arte político, entre otros. Puede haber ficciones aparentemente conservadoras en sus representaciones que, sin embargo, generen afectos positivos, afectos afirmativos. Y al revés, puede haber ficciones aparentemente críticas que sean como una resistencia a los modos de dominación capitalista o a los modelos patriarcales, etcétera, que sin embargo generan afectos reactivos. Son afectos afirmativos aquellos que nos producen alegría, que nos animan a vivir, que nos animan a seguir creando, a seguir estando juntas. Y obviamente quien usa esos afectos normalmente es la publicidad, son los discursos del poder, etcétera, ¿no? Que nos venden el mundo muy bonito, y nos prometen la felicidad constantemente y manipulan el deseo. Y como reacción a eso, el arte político intenta alejarse de ahí. Pero al alejarse de ahí, corremos el riesgo de alejarnos también de la producción de los afectos afirmativos. Afectos reactivos, en cambio, son aquellos que producen tristeza, que nos sitúan como en un mood de muerte o que nos llevan a la represión. También, a veces, el arte político se ha deslizado de una manera peligrosa hacia ese lugar, que no conduce más que a la marginación o a la melancolía. ¿Es posible entonces una crítica de la realidad o un diálogo crítico con la realidad compatible con la producción o con la generación de afectos afirmativos? Acabando. Bueno, dos cuestiones más. Palabras ajenas surge de un afecto, que es, podemos pasar más, que es la... Las imágenes de tortura que llegaban de Vietnam. Esta imagen de dolor obsceno, no es esta imagen, es otra, pero tiene una mala calidad, publicada en prensa, produce un afecto que lleva a que Ferrari se pase 2 años trabajando para producir una respuesta poética que devuelva una posibilidad de acción y de vida. ¿Y eso qué es palabras ajenas? Eso es palabras ajenas. Durante mucho tiempo nos preguntamos cómo mantener ese afecto que lleva a Ferrari a producir esto. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Actualizar la obra? ¿Trabajar con la misma intensidad que Ferrari durante 2 años en algo? ¿Irnos a un lugar de conflicto y trabajar allí directamente, dejándonos contagiar? Descubrimos que, en paralelo al nivel de representación, de la eficacia representacional de palabras ajenas,
había también una eficacia poética, palabras ajenas, que tiene mucho que ver con la idea de la gran pedagogía de Bertolt Brecht, de las piezas didácticas. Bertolt Brecht también escribió que había que liquidar la estética. Pero liquidar la estética no significaba dar la poesía, el teatro, etc. Situarse en un lugar de lo poético que muchos años después también Boris Groys teorizó como un lugar del hacer y no del mirar. Nos dimos cuenta, después de muchos debates, pues podemos pasar, que la eficacia poética de palabras ajenas estaba en cómo las palabras atravesaban los cuerpos vivos de los lectores que leían los textos y cómo ese afecto que se generaba en esa lectura afectaba también los cuerpos de las personas que estaban presentes. De modo que no solo había un retorno al cuerpo de la voz, sino que por medio de ese retorno volvía a aparecer todos esos afectos que estaban en el origen de la obra. La indignación, la conmoción, la compasión, la rabia, pero también la necesidad de generar respuestas poéticas. Y aparecía también una idea de comunidad de lectores, que no es una comunidad identitaria, es una comunidad casual, de lectores que coinciden en torno a ese espacio de violencia. Y se genera un espacio que es ya en sí mismo, en esa pequeña acto concreto y poético, un lugar de solidaridad que es radicalmente contrario a la idea de poder que usa la violencia para producir la realidad. Entonces, lo que ocurría en palabras ajenas, en la lectura de palabras ajenas, es como si los lectores sostuvieran con su implicación corporal y con sus voces, con su presencia y con su empeño subjetivo, aquel flujo de voces del mal. Pero en esa implicación de los lectores en sostenerla, estaban replicando la operación poética de Ferrari de 2 años de composición minuciosa de un texto que, utilizando las voces del mal, producía un afecto positivo que tenía que ver con lo poético. Palabras ajenas ha tenido distintas interpretaciones. En Los Ángeles pues, se presentó a los pocos en el contexto de las elecciones de Trump y inmediatamente los lectores hacían la asociación entre Johnson y Trump. No había que explicar nada, estaba todo allí, porque las palabras son idénticas, la retórica del poder es idéntica, y encontramos frases que eran idénticas de McNamara y de los asesores actuales de Trump, que tuvimos la tentación de incluir, que al final no hubo que incluir porque estaban sonando todo el día en la prensa. En Madrid la resonancia se hizo con el modelo autoritario del gobierno del PP y las políticas neoliberales muy agresivas que siguieron a la crisis financiera, la precarización de la juventud sobre todo, etc. También coincidió con los bombardeos sobre Siria. En Bogotá se relacionó con el proceso de paz. Recuerden que Uribe se oponía al proceso de paz. Y uno de los lemas de Palabras Ajenas es que la paz se consigue con bombas. Ese era el curso repetido de Johnson, pero también de tantos otros. Y en México pues coincidió justo con las elecciones presidenciales, con las últimas elecciones presidenciales. Y en cada uno de esos lugares, Palabras Ajenas volvió a ser un teatro del presente en todos esos niveles, en el nivel de la representación, pero también en el nivel de lo poético, en el nivel de la comunidad. ¿Y por qué el teatro? Porque las artes escénicas, porque el teatro, a pesar de que León Ferrari era sobre todo artista visual, las artes escénicas son un lugar muy corrompido por la tradición propia del teatro, pero son un lugar posible de la voz y de la presencia colectiva. Y por tanto, un lugar donde es posible trabajar la desjerarquización en relación con la voz y con la presencia. Y me paro aquí.
¿Qué tal? Bueno, soy Antonio Prieto. Realmente pues has lanzado también una serie de nociones e interrogaciones que pues habrá que ir desentrañando, supongo, pero sobre el tema de la afectividad, por un lado, como era la positiva y en contraposición con la reactiva, creo que se me vino a la mente lo que están haciendo muchos artistas LGBT, ¿no? En el campo de lo queer, lo trans, que me parece que están justamente recuperando esa afectividad, pues podríamos decir afirmativa quizá, de presencia en resistencia pues a la homofobia, a la transfobia, y a través de nociones como la ternura radical, ¿no? Que es, no sé si conoces este manifiesto de dos artistas trans, Daniel Chávez y Dani de Emilia, que han postulado esta posibilidad de, sí, de una afectividad amorosa, pero a la vez en resistencia radical, política, ¿no? O manifiestos como Pensamiento Puñal, ¿no? De Leche de Virgen Trimegisto. Entonces veo ahí en estas corporalidades queer, trans, como queramos decirles, una posibilidad de también buscar este trabajo de resistencia a través de una afectividad pues positiva, comunitaria y política a la vez, ¿no? Ese es uno de mis, más que preguntas, comentario que me detona. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola. Muchas gracias. Es un comentario, pero también una pregunta. O sea, lo voy a pensar como al altavoz. Me parece muy interesante que el comentario final, como la obra se activó en relaciones a distintas realidades, ¿no? Entonces, en Los Ángeles, las elecciones de Trump, y en Colombia el proceso de paz, y acá. Entonces, como si hay algo inacabado, o sea, una incompletez intrínseca que necesita una realidad otra para operar, ¿no? Y eso me parece muy interesante en el sentido de tu referencia a Brecht y al pensamiento de Brecht y de Piscator, ¿no? Y también pensando como si claramente es una obra acabada, ¿no? Pero que no es cerrada. Entonces o sea, no sé, quería como lanzarte esta provocación para pensarlo juntos y para pensar como esa idea de realidad, ¿no? Que se lanza o necesita quedarse abierta. Entonces me parece súper interesante que no necesitabas juntar comentarios o frases del presente, porque el mismo texto se activaba en relación con un presente específico. Pues no, quería como escuchar si esto estaba en tu pensamiento y cómo se relaciona a las operaciones de montaje. Sí, muy rápidamente, porque no quiero quitar tiempo a la siguiente mesa, pero hay varias cosas ahí, ¿no? Por una parte, la idea de lo inacabado, que yo creo que es fundamental para cualquier práctica artística que quiera proponer algún tipo de intervención social o política, ¿no? La posibilidad de que otras personas la activen, otras personas la continúen, otras personas al menos entren de alguna manera en el discurso, y eso exige un tratamiento específico de la forma. El montaje, efectivamente, es ese elemento formal que permite esa apertura, porque es muy fácil que cualquiera se le pueda ocurrir continuar el montaje, que en cierto modo eso es lo que hemos hecho con Torre de Babel, tomar el método del montaje y ponerlo en práctica. Y probablemente esa es la idea. Así que yo creo que efectivamente pues muchos artistas, desde Piscator a Peter Watkins, concebían esa tradición del teatro político, concebían esa idea de las obras no como obras cerradas, sino como materiales
para poder activar un trabajo. Lo que pasa es que cualquier obra artística buena es eso, ¿no? Cualquier obra artística buena permite que otros la continúen de formas muy diferentes, ¿no? Y lo que pasa es que la sacralización de la forma, unida a la sacralización de la autoría, pues ha producido, y que todo eso está muy unido a la propiedad privada individual, pues ha producido esa perversión que ha condenado los plagios, condenado la apropiación, condenado ¿no? y considerado como arte de segunda categoría aquel que da respuesta a la obra original del gran artista, ¿no? Consagrado. Entonces, claro, Ferrari desacraliza la forma. De hecho, él escribe esto, pero dice, bueno, pues cuando cada uno lo use, pues caben miles de posibilidades, ¿no? Si alguien quiere, lo puede transformar en una obra de teatro dramática, y si alguien quiere, lo puede convertir en una obra de varias horas, y si alguien quiere... Y está esa doble tensión, porque yo creo que la tensión de la forma es muy importante, porque sin la tensión de la forma no hay proceso artístico, pero al mismo tiempo la desacralización de la forma, cuando entra ya en el lugar de la propiedad autorial y de la inmutabilidad de la obra como consecuencia de los derechos de autor y de la propiedad autorial, se convierte en el corte, no solo en relación con la posibilidad de lo político, sino también en relación con la posibilidad del diálogo artístico, humano, etc., ¿no? Y yo creo que podemos seguir hablando durante estos días, pero no me gustaría robar tiempo a la mesa. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, y doy ya la palabra a Gisela. Pensamos que había una relación muy directa con León Ferrari, y luego supimos que ella también conoció personalmente a León Ferrari, y luego también descubrimos el último libro, y por mirarlo todo nada veía que hacía pues casi obligatoria su contribución a este coloquio. Le agradecemos mucho que esté aquí, porque tiene que viajar mañana temprano a Colombia. La va a acompañar Adriana Segura para leer algunos fragmentos del libro, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias por la invitación. Hace rato, cuando me senté aquí y no había nadie, o había dos personas, me sentí como en un cuento de Pirandello, en donde un personaje da una conferencia y la sala está casi completamente vacía. De repente, al final de la sala hay dos personas. Al final de su conferencia, cuando está más entusiasmado porque tiene, por ejemplo, un interlocutor, se da cuenta que entra un señor y se lleva un abrigo. Así que pensé que me iba a pasar lo mismo. Les agradezco mucho su presencia a las 5 de la tarde, después de una comida casi inexistente en una funda cercana aquí. Y bueno, yo hice algo bastante precario por razones de mucha prisa. Acepté participar porque me parece fascinante el proyecto, porque, bueno, voy a leer. Por Mario Bellatín me enteré del montaje escénico que en 2018 hizo José Antonio Sánchez, de Palabras Ajenas, un texto insólito y revolucionario de León Ferrari, en el que Mario personificó a Goebbels. Conocí brevemente a Ferrari durante un viaje a La Habana, donde fui acompañando a mi primer marido, Paco López Cámara, invitado a un congreso internacional celebrado en Cuba en el mes de abril de 1961. Entre el 15 y el 19 de ese mes, unos 1.500 exilados cubanos, entrenados y financiados por la CIA, iniciaron una malograda invasión a Bahía de Cochinos o Playa Girón, invasión que determinó un cambio de política radical para la Revolución Cubana y quizás para el mundo. Muchos años más tarde volví a ver a León Ferrari en Buenos Aires, también brevemente, acompañando a la escritora Tuna Mercado a una manifestación celebrada en 2001, año de una de las más terribles crisis ocurridas en Argentina, conocida como la crisis del Corralito. Crisis que, entre otras cosas, produjo como consecuencia la elección de Néstor Kirchner como presidente
de ese país. Mis dos rápidos encuentros con Ferrari tuvieron lugar, por coincidencia, con dos momentos significativos de la historia de América Latina, este continente que, como el planeta, está a punto de extinguirse. En un libro colectivo sobre palabras ajenas, intitulado Leo Ferrari y la retórica en tiempos de guerra, José Antonio Sánchez explica que Palabras ajenas es un teatro del presente porque se confronta justamente con el poder del presente. Y luego dice, la obra de León Ferrari es sin duda una pieza de tendencia, tanto como un teatro del presente. Y lo es porque no rehúye la integración de lo poético y lo político. Toma partido por los campesinos de Vietnam contra la agresión imperialista y contra la religión que justifica la masacre. Y también es una pieza pedagógica, siempre que no se confunda pedagogía con adoctrinamiento. Así como el autor deja a los personajes históricos hablar por sí mismos, deja también que los espectadores asocien y descubren por sí mismos el sentido, gracias al choque de las palabras producidas mediante el montaje. A mí me pareció muy interesante, Mario me decía, qué curioso, el libro que tú acabas de publicar, porque fue el año pasado, tiene muchos de los elementos que Ferrari puso en Palabras ajenas, que yo no conocía el libro en absoluto, pero sí, curiosamente, Ferrari utiliza a la prensa y utiliza diálogos de muchos de los personajes fundamentales de la historia, incluyendo a Dios y a la Biblia, y hace un montaje, yuxtapone toda una serie de textos que van dando cuenta de momentos terribles de la humanidad y cómo se asocia perfectamente la religión con el exterminio. Entonces, pues, mi libro es un libro, en ese sentido es un libro también hecho con montaje, con serialización, con fragmentación, etcétera, y también tomado, yo soy bastante tuitera, y tomado muchas cosas del tuit, porque estoy suscrita a varios periódicos, Independent, Guardian, Excelsior, Universal, of all places, etcétera, ¿no? Entonces, he tomado cosas de todos esos elementos, de todos esos medios, y encontré, al principio, me sorprendía profundamente ver la cantidad infinita de textos que aparecían uno junto al otro, con una evanescencia, con una fulguración brutal, los olvidábamos al instante y no podíamos hacer absolutamente nada para jerarquizarlos, hasta que decidí hacer un libro que empieza así. Ahorita yo leo mal, va a leer Adriana por mí, pero yo voy a leer unos fragmentos de mi libro para ilustrar un poco lo que este libro tiene de semejante con el libro de Ferrari. Dice así: al leer las noticias, ¿cómo decidir qué es lo más importante? Que el 31 de enero de 2018 apareciera en el cielo una enorme luna azul ensangrentada, que al conocer a Felice, su futura prometida, Kafka escribiera en su diario un rostro vacío que oculta definitivamente su vacío, que el ajolote mexicano sea el único animal capaz de regenerar extremidades, órganos y tejido, que el Cabo de Sudáfrica sea la primera ciudad en el mundo que se quedará totalmente sin agua, que unos científicos hayan logrado crear orejas para 5 niños que sufrían de una malformación hereditaria, que Charlie Sheen sea portador del SIDA, que las calles de Coyoacán tengan encendidas o apagadas las luces todo el tiempo, que se haga justicia en Ayotzinapa, que la deuda pública mexicana sea incontrolable, que haya rehenes en Mali, que se legalice o no la marihuana, que el terrorismo se vuelva incontrolable, que hayan ganado Trump o Clinton o Scholli o Macri, que las palabras impeachment que la palabra impeachment no tenga verdadera traducción en español, que se siga lavando dinero y vendiendo armas, que los narcocorridos se prohíban, que se decrete la ley de transparencia, que un tigre ande suelto por las calles de Acapulco, que Lenin haya entrado a San Petersburgo en vísperas de la Revolución Rusa, que ya se pueda comer salmón transgénico, que se publique un libro llamado
Fire and Fury, que revela los secretos de la Casa Blanca en tiempos de Trump, que desde hace 3 años nieve en el Sahara, que el fenómeno del Niño revele dramáticos cambios climáticos, que las maletas inteligentes ya sean una realidad, que haya estados de excepción, que policías en Estados Unidos hayan matado a más de 1,000 personas indefensas durante 2015, que el plástico, así como las redes sociales, hayan sido benéficos y ahora maléficos. Digo, mi libro consta de 165 páginas con puntos y comas y termina en la pregunta abierta porque es muy difícil jerarquizar. Mi libro tiene mucha relación con Ferrari, pero hay muchas diferencias también, como pueden haberlo notado en esta lectura. Ferrari utiliza sujetos específicos, que son pues desde la Biblia, Hitler, Goebbels, etcétera, etcétera. Y yo, pues en realidad el único sujeto específico, porque padezco de un narcisismo intolerable, soy yo. Entonces, digamos, constantemente aparezco en el libro, porque también el libro me sirve, como me han servido otros libros míos, a hacer una especie de autobiografía despedazada, que me funciona porque trabajo muchísimo el fragmento, trabajo mucho más fragmentariamente, muchísimo más que Ferrari. Por otro lado, hay demasiados temas en mi libro que Ferrari se circunscribe al nazismo y a la guerra de Vietnam. En mi texto hay muchísimos elementos, desde la astronomía, el cambio climático, la extinción de las especies, los problemas en México del narcotráfico, la corrupción, la impunidad, y también muchísimo en el texto hay pues una especie de visita a los textos literarios que más me han impresionado, como ustedes lo han notado al empezar mi lectura, porque hablo de Kafka, de ese maravilloso texto de Kafka en sus diarios, en donde Kafka, al conocer a Felice, su prometida por 5 años con la que iba a casarse y a la que vio pocas veces y con la que se escribió largo tiempo, la ve y dice en su diario, una mujer ordinaria con un rostro vacío que oculta enormemente su vacío. Dice, tiene una blusa muy fea, es bastante fea, etc. Y esa misma noche que la conoce empieza a escribirle porque Felice vive en Berlín. Lo escribe a Berlín y luego están esas famosas cartas que Canetti trabajó como el otro proceso de Kafka, en donde Felice, que conservó las cartas después de que la cortó Kafka, vendió las cartas por bastante dinero, se fue a Estados Unidos, vendió las cartas y afortunadamente por esa venta conocemos a ciertas cosas fundamentales de Kafka. Otra cosa que a mí me impresionaba muchísimo de ese momento del diario de Kafka, el hecho de que inmediatamente de que conoció a Felice se puso a escribir la Metamorfosis. Encontrar una mujer cuyo rostro era vacío, terriblemente vacío, y escribir la Metamorfosis me parece de un lleno extraordinario. Pero ahora leo mi texto. Por medio de la apropiación, el montaje y el collage y otras técnicas similares, Ferrari logra demostrar de manera contundente la estrecha y fundamental relación que existe entre la religión y el poder, Hitler, Dios, la Biblia con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Y en rápido malabarismo convoca luego la guerra de Vietnam con 2 personajes asociados a ella, el aparentemente liberal Papa Paulo VI y el presidente Lindo Belloso. Ustedes ya lo conocen perfectamente porque han asistido al montaje, etc. La relación entre religión y política, el discurso aparentemente cristiano, también contradictorio con el de la guerra y destrucción, no ha cambiado en absoluto. Se refuerza de manera letal globalmente, ha mutado, es más, ha descarado su discurso de manera aberrante. Me permito a mi vez echar mano del montaje, del collage, del coleccionismo, de los contrastes, las repeticiones, los catálogos que yo misma utilicé para elaborar mi libro y por mirarlo todo nada veía, para poner en evidencia algunas de las estratagemas que la mayoría de los gobernantes del mundo están poniendo en marcha y que en realidad todos conocemos, pero siguiendo el procedimiento que utilizó Ferrari se vuelven flagrantes.
La Iglesia Católica, tan importante en el discurso de la guerra de Vietnam, ha cedido su lugar, como lo sabemos bien, a las sectas evangélicas, presentes desde hace muchos años en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, sectas que han logrado convertirse en una de las fuerzas políticas más destructoras de nuestro tiempo y globalizarse. Leo en The Guardian y otros periódicos reproducidos en Twitter estos comunicados. En el texto de Ferrari se va poniendo de dónde vienen los textos. Yo no pongo de dónde vienen los textos, pero los he sacado mucho de The Guardian, Independent, etcétera, porque tiendo mucho a aprovechar las fake news. Luego escribo tweets en donde son cosas absolutamente falsas y mis hijas me dicen, pero mamá, por favor, fíjate dónde ves las cosas porque están muy mal. Entonces ahora trataré de trabajar The Guardian, The Independent, que son periódicos absolutamente reliables. Los movimientos populistas, dice The Guardian, de derecha, en Europa y en el resto del mundo, critican el secularismo y piden que la religión vuelva a incorporarse a la política. Otro texto. El uso populista de la religión supone la creación de un nuevo consenso, la necesidad de reconducir a una sociedad que siente haber perdido el norte moral. Con Steve Bannon como referencia, otro texto, los populistas afirman que la crisis financiera fue producto de abandonar la moderación común a las tradiciones religiosas. Otro texto, el vínculo entre populismo y religión es evidente, aunque por algún motivo no hay muy buenas razones para fundamentar la idea de que gran parte del populismo de hoy es en cierta medida una reacción religiosa. Los valores democráticos, otro texto, o liberales, no son los únicos que han perdido legitimidad en las últimas décadas. Desde que a finales de los 70 comenzó a crecer el evangelismo en los Estados Unidos, también han crecido las sospechas sobre el secularismo y las élites seculares que lo difunden. Además de cosechar éxitos en la política estadounidense, el evangelismo, lo sabemos muy bien, se ha expandido por el resto del mundo con misiones en México, en América Latina toda y África, que exportan la sospecha hacia todo lo secular. Ahora hago una interrupción porque hay una cosa que me fascinó en la ponencia de hace rato de Elena, cuando habló de los hongos. Yo le iba a preguntar si los hongos eran venenosos, pero probablemente no lo eran. Pero le iba yo a preguntar también, le iba a decir que yo recordé cuando echaron la bomba en Hiroshima, como al poco tiempo de haber caído la bomba, nació una flor en Hiroshima. Entonces ese hongo me recordó, además la bomba atómica creó un hongo, me recordó esa flor de Hiroshima. Sigo. Como decía el fascista francés, otro texto, Charles Maurras, que no creía en Dios, es esencial que la gente crea en Él. En medio de los vertiginosos cambios de la globalización, el populismo de Dios y nación incorpora al capitalismo el marco religioso tradicional. Los populistas están siguiendo el guión de Steve Bannon, católico, que afirma que la crisis financiera mundial fue producto de abandonar la moderación común a las tradiciones religiosas, el destructivo efecto de un secularismo sin Dios. Bannon, otro texto, a su vez, se inspira en el crítico cultural estadounidense Christopher Lasch, que en El verdadero y único cielo, The True and Only Heaven, de 91, sostiene que la sociedad estadounidense ya no se siente gobernada por un consenso moral. En Ferrari, ahora soy yo, juega un papel fundamental la prensa, hoy sustituida por las redes sociales, que yo considero que son interesantes, que son benéficas en muchos sentidos, pero sabemos también, y lo voy a leer ahora, el terrible efecto que han causado las redes sociales. Leo otro comunicado. Cambridge Analytica nació como una rama de un grupo de contratistas gubernamental y militar que, según afirma en su sitio web, trabaja en diversos sectores como la investigación de seguridad alimenticia o la lucha contra los narcóticos y las campañas políticas. El grupo, fue fundado hace más de 25 años y, sin embargo, Cambridge Analytica
Fue creada en 2013 con una inversión de $15 millones por parte del republicano Robert Mercer y por Steve Bannon. Al comenzar con sus actividades, Cambridge Analytics contrató investigadores de la Universidad de Cambridge entre sus empleados, por eso se llama así. Según se lee en un sitio web de la compañía, la empresa combina la psicología del comportamiento con una metodología de la investigación estadísticamente sólida para proporcionar una imagen completa del comportamiento del consumidor, la competencia y las tendencias. Sabemos perfectamente que Zuckerberg de Facebook vendió a todos sus usuarios a Cambridge Analytica y que ellos a su vez la utilizaron para crear votantes que produjeron, por ejemplo, la posibilidad de que Trump ganara en los Estados Unidos y que últimamente han producido la posibilidad de que Bolsonaro ganara en el Brasil. Sigo. La empresa se describe a sí misma como una organización no partidista cuya red de clientes incluye gobiernos y ONGs, entidades comerciales grandes y pequeñas y clientes políticos de diferentes ideologías. El 17 de 2018, The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook, adquirida por un investigador externo que afirmaba estar haciéndolo para fines académicos. Creo que esto todo lo sabemos todo, pero es interesante ver cómo los periódicos lo notan de una manera más orgánica. La consultora está acusada de haber obtenido la información de millones de usuarios, atentando contra las políticas de uso de la red social y de haber utilizado esos datos para crear anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. The Guardian informó además que Facebook había tenido conocimiento de esta violación de seguridad durante 2 años, pero no hizo nada para proteger a sus usuarios. Otra cosa, el uso indebido de la información personal de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytics fue revelado por Christopher Wiley, un ex empleado de la empresa. En sus declaraciones, Wiley explicó el funcionamiento del sistema. Explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se fundó. Tengo mucho más páginas, pero creo que sería mucho mejor que Adriana, que lee muy bien y que fue Hitler, of all people, en la lectura de Ferrari aquí en México, va a leer fragmentos de mi libro para que veamos las relaciones que pueda tener con Ferrari y lo que pueda tener más o menos lo mío. Una cosa que me parece muy importante desde que se dé la palabra a Adriana es tomar en cuenta lo que dijo José Antonio respecto a Adorno y al problema de la vigencia de este tipo de acontecimientos frente a la gente. Si yo me preguntaba cuando venía aquí, ¿para qué sirven estas cosas cuando realmente los poderes maléficos son 1000 veces más potentes que cualquiera de nosotros? Y luego me dije a mí misma, ¿por qué esos mismos poderes, y lo entendí, bueno, lo había entendido siempre, pero lo volví a pensar, ¿por qué esos mismos poderes cada vez que hay gobiernos totalitarios queman libros, hay quema de libros, y por qué inmediatamente meten a la cárcel o exilian o meten a campos de concentración a los artistas? Entonces entendí que a pesar de que seamos unos cuantos, la cosa de alguna manera funciona. Entonces te paso la palabra. Que en la época de los descubrimientos y conquista del continente, a los intérpretes los llamaran lenguas, y que por serlo, es decir, una lengua, la Malinche fuera la figura exacta de la sinécdoque,
que sea difícil distinguir entre lo que significa una lítote y en ocasiones un quiasmo. Que en mayo de 2017 denunciaran ante la PGR al cardenal Norberto Rivera por el encubrimiento de casos de abuso infantil, que se suele imitar a Bartleby cuando se decide que se prefiere no hacer nada y se proclame que Jane Austen dijera que nadie parece reconocer cuando es inoportuno. Que Yasunori Kawabata haya sido el primer Nobel japonés y naciera en 1899, mismo año en que nacieron también Vladimir Nabokov y Jorge Luis Borges, quienes nunca obtuvieron ese premio. Que un tren cargado con 200.000 litros de ácido sulfúrico haya descarrilado en Australia, que una misteriosa nube tóxica llegada del mar obligara a socorrer a más de 100 personas en el sur de Inglaterra, que un periodista y activista sirio sea asesinado en Turquía, que haya habido inundaciones en Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil y desprendimientos de tierra en Colombia, que a la gente le guste Facebook porque todo se queda en el aire virtual o en las nubes, que la hipérbole neutralice a la hipérbole, que las autoridades en México espíen a los periodistas en lugar de protegerlos, que no se haya advertido antes que Muerte sin fin de Gorostiza es un gran poema del narciso negativo, que Mi lucha de Hitler sea leído de nuevo masivamente en las escuelas alemanas y se convierta en un bestseller, que dormir mucho sea malo, pero que asimismo dormir poco sea malo, que 3 gallinas de Guinea, 2 palomas y 50 águilas calvas se hayan posado en un mismo árbol, que en Egipto se haya encontrado la tumba de la ama de crianza de Tutankamón, o quizá de su hermanastra, que una arqueóloga de Lina dirija la investigación de la UNESCO sobre las ruinas mayas sumergidas en el lago Atitlán, que en México haya muerto el hombre más obeso del mundo, que los policías estadounidenses hayan matado más de 1,000 civiles en 2015, que un gato identificado por un chip regrese a su casa tras 7 años de ausencia, que se extrañe en México a Luis Villoro, Tito Monterroso, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Luis Cardosa y Aragón, que la Reserva de la Biosfera El Pinacate en Sonora será campo de entrenamiento para la próxima misión a Marte, que el presidente turco Erdogan convenciera a un hombre de no suicidarse cuando intentaba tirarse del puente del Bósforo en Estambul y luego haya cesado a numerosísimas personas después del fallido golpe de Estado, quizá autofabricado, que el geofísico Víctor Cruz Atienza demostrara que el sismo de magnitud 7.1 que afectó a la capital mexicana el 19 de septiembre de 2017 se comportó exactamente como sus modelos lo habían predicho y que ese hecho fuera fundamental para aportar información fidedigna y útil para la población en medio de la emergencia, que se ensaye a hacer la anatomía de los propios ensayos, que Paul Celan se haya arrojado desde el puente Mirabeau al Sena y Virginia Woolf se haya suicidado en el río Ouse, que la gente que menos acepta que sus hijos se vacunen en Estados Unidos sean blancos, bien educados y ricos, que Edgar Allan Poe haya muerto de un coma etílico como también muriera Dylan Thomas, que quienes frecuentan Facebook piensen en crear pestañas de navegación o álbumes de fotos, compartir enlaces o solicitar o aceptar amistades, compartir amigos en común, publicar un pensamiento profundo, hornear cookies o estudiar las condiciones de privacidad en el Internet y en las redes sociales, reiniciar una sesión, gestionar anuncios, buscar personas, lugares y cosas o mandar un mensaje, enunciar un pensamiento profundo, dar unos toques, dar unas fotos, crear un grupo, buscar a los posibles mejores amigos, descartar a otros, bloquear a los inoportunos, por ejemplo, a los que declaran que no existió el Holocausto y a los que escriben movidos por el resentimiento. Felicitar a quienes cumplen años, publican libros, dan conferencias, dicen lo que piensan, confeccionan álbumes, tienen hijos, hablan de sus padres, hacen fiestas, viajan, comparten recuerdos, mandan fotos, cambian de estado, o quizá escriben obituarios y se lamentan por la muerte de tantos amigos que han ido muriendo como en racimo. Un poquito más, si quieres. Que a morir muriendo vamos,
que el yihadista Coquito de Castillejos le regalara a una española un cinturón de explosivos en el día de su boda, que David Lynch pensara que Francis Bacon es el más grande pintor del siglo XX. Ahora voy a seguir leyendo algunas cosas, sobre los nacionalismos, ¿no? También en los periódicos que he mencionado. Como habían advertido los expertos en 2018, después de 2019 habría una recesión económica mundial debido a la desaceleración del crecimiento de la economía china. Sin prestarle mucha atención a los cargos de corrupción en su contra, Netanyahu centra su gobierno en estigmatizar e insultar a la comunidad palestina. En 2015, Kim Jong-un mandó a ejecutar a su ministro de Defensa porque se durmió en una de sus conferencias. Mientras tanto, se abren tendencias internacionalistas como la del húngaro Víctor Orbán, el indio Narendra Modi y el israelí Benjamin Netanyahu, que muestran actitudes disociadoras y agresivas sin que parezca importarles el costo humano de sus medidas. Narendra Modi, como primer ministro, ha cimentado su gobierno en el nacionalismo. Le acaba de echar fuego al conflicto histórico con Cachemira sin importarle que pueda correr la sangre. Boris Johnson lleva al triunfo el Brexit a punta de mentiras. Quiere llevar el triunfo al Brexit a punta de mentiras. Y no le importa desmantelar el acuerdo de Viernes Santo que pasó el baño de sangre en Irlanda del Norte. Detrás del enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos hay también un choque de nacionalismos, entre las ambiciones del gigante asiático emergente y el temor de Washington de perder su influencia. El nacionalismo está detrás de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ayer leí en el Twitter que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, responde con un feroz ataque personal a las críticas de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por los asesinatos a manos de policías y la acusa de alinearse con el presidente francés Emmanuel Macron. Leo otra cosa más y ya. Los nacionalismos, como demostró Adolf Hitler en el siglo pasado, lo leo del País, resultan en persecuciones y en la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy parece haber un resurgimiento de esta peligrosa idea en varias partes del mundo. Desde que Donald Trump llegó al poder, los crímenes de odio en Estados Unidos han aumentado, lo sabemos. En lo que va de 19 ha habido más de 250 tiroteos, muchos relacionados con el mensaje discriminatorio y xenófobo promulgado por el propio presidente. Sumado a esto, el excéntrico, ahora hablo de Boris Johnson, sumado a esto, esta semana el excéntrico mandatario golpeó, como pocas veces se ha visto, la institucionalidad británica cuando pidió a la reina Isabel II suspender el Parlamento. China tampoco se salva de los efectos de un nacionalismo represivo. El carácter autoritario del presidente Xi Jinping cierne en su control sobre las regiones autónomas y administrativas. China reforzará su mano dura en Hong Kong. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin no ha escondido sus deseos imperialistas. En 2014 anexó ilegalmente a su territorio la península de Crimea, perteneciente a Ucrania. El mundo echa de menos verdaderos estadistas y los pocos que tiene están de capa caída o a punto de salir. Bueno, no sé si mejor me hacen preguntas. O sigue leyendo, Adriana. Vox Populi. Sigue leyendo, Adriana. Lo voy a tomar así en una hoja cualquiera. Bueno, creo que igual la primera pregunta, que es la que abre el libro, es la que le da hilo a todo, ¿no? A leer las noticias, cómo decidir qué es lo más importante.
Que la India sea el segundo país del mundo que le otorgue a los ríos estatus humano y se les llame oficialmente entidades vivas. Que sea sospechoso que el gobierno norcoreano admita que Otto Wambler, el estadounidense preso en ese país durante mucho tiempo, hubiera permanecido en estado comatoso por más de un año, pero mienta acerca de la causa. Que se pueda mostrar cómo se fusionan dos agujeros negros situados a 3.000 millones de años luz de la Tierra. Que Roberto Saviano, quien revelara la identidad de las mafias italianas con su libro Gomorra, haya publicado uno nuevo llamado La banda de los niños, que en su prólogo a Los elementales Stephen King proclame que Michelle McDowell es el escritor más refinado de los Estados Unidos. Que Lisbeth Salander de Stieg Larsson, uno de los personajes más célebres de la novela detectivesca sueca, vuelva otra vez a las librerías. Que en China hayan inventado una máquina de reconocimiento facial y la hayan instalado en sus baños públicos para evitar que la gente se robe el papel higiénico. Que el Parlamento Europeo vote para reintroducir visas a los estadounidenses. Que unos niños mexicanos que ganaron un concurso de robótica en Estados Unidos sufrieran agresiones racistas de varios adultos blancos. Que cesaran a unos residentes del IMSS que se sacaron una fotografía con el pie amputado de una paciente. Que el 18 de marzo sea el día en que se celebra la expropiación petrolera. Que Eca de Queiroz haya dicho famosamente que su personaje Pacheco era la imagen viva de la ostentación del remiendo y de la austeridad de la Mancha y que ya lo he consignado aquí antes. Que el Ganges se esté convirtiendo peligrosamente en uno de los ríos más contaminados del mundo, que el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico se encuentren en los alimentos que consumimos cotidianamente, que México pague cuotas de agua a Estados Unidos por el aprovechamiento de unos ríos desde 1944, que unos científicos hayan descubierto 2 proteínas en células cancerígenas que podrían curar cánceres como la leucemia, que los terroristas usaron un cuchillo rosa para apuñalar peatones en el atentado de Londres, que un hombre de 66 años, su esposa y su perro fueran los primeros clientes en la fila para comprar marihuana para uso recreativo, legalizada en California, que se defina al arte como la eliminación de lo innecesario, que en el estado de Illinois ya se legisle sobre quién de los cónyuges tiene derecho a quedarse con los perros después del divorcio, que unos ladrones hayan tenido hambre en medio de un asalto y lo hayan interrumpido para comerse una torta, que México haya perdido el 50% de sus bosques y selvas, que haya multimillonarios que logren ser multimillonarios, que descubran en México una araña gigante jamás antes vista, que unos niños en Bolivia violaran a una niña de 6 años que murió a consecuencia de las lesiones que le provocaron, que aunque sea un dato conocido, haya que recordar que 2 ratas pueden dar nacimiento a 15,000, que de repente se verifique lo que se sabía hace tiempo, que la extrema derecha y la extrema izquierda se aproximan peligrosamente, que un padre matara de un balazo a su hija porque no arregló su cuarto, que caigan bombas en otras regiones del mundo y la vida siga como si no cayeran, que la literatura pueda ser un campo de batalla metafórico, que crezcan las cifras de odio en los Estados Unidos desde que Donald Trump ocupara la presidencia de su país, que en junio de 1836, 5 jóvenes que cazaban conejos en las laderas del noreste de Edimburgo encontraran 17 ataúdes miniatura escondidos dentro de una cueva. Cada uno de ellos contenía una pequeña figura humana de madera primorosamente labrada, calzada con botas pintadas de negro y trajes hechos a la medida. Que se llame Sam 100 al robot que transporta y coloca ladrillos de forma perfecta. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, se quedaron atónitos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo termina el libro? Si hay una pregunta que lo articula de
cómo decidir lo importante. Me da curiosidad cómo termina el libro que usted escribió. Y cómo... Termina abierto. ¿Qué es lo importante? Es decir, si uno lee lo que pasa aquí, muchas de las noticias son obsoletas. Estamos viviendo un mundo de obsolescencia absoluto, ya estuvieron hablando de eso en la mesa de ronda de la mañana, pero no importa, también muchas de las cosas que dijo Ferrari ya pasaron aparentemente. Lo que importa es la forma en que se organiza el material y cómo eso va dando lugar a nuevos materiales, ¿no? También lo dijo hoy José Antonio en su conferencia, es decir, que la idea de... Yo he tomado muy constantemente a otros autores para insertarme en su tradición. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Yo también me acuerdo, que está totalmente, me inspiró el libro de Joe Brenner, que se llama I Remember, y el libro de Perec, que se llama Je me souviens, porque se plantea cierto tipo de recuerdos que tienen una importancia especial. Por un lado son autobiográficos y en ese sentido revelan la personalidad del personaje que escribió el libro, pero también están revelando la historia de una época muy importante y la forma de trabajar del escritor, creo que es también muy importante. Entonces yo me inserto en esa tradición, en esa genealogía, porque me parece muy importante. No sabía yo que estoy en la genealogía de Ferrari y estoy fascinada de saberlo ya ahora, porque creo que es muy importante el tipo de trabajo que él hizo. Creo que mi trabajo es distinto, como usted pudiera haberlo notado, porque en Ferrari no existe el sentido del humor, porque en última instancia, no lo he leído todo, a lo mejor sí existe, bueno, quizás sí, porque hay tantas cosas que me estoy diciendo, hablando en blanco, porque no he leído todo el libro, pero de alguna manera el texto de Ferrari es más bien un texto épico. Mi texto no es un texto épico, es un texto donde hay elementos épicos, pero es un texto donde hay cosas muy cotidianas que tienen que ver con cosas muy banales y que a mí me parecen muy extraordinarias porque salen absolutamente de lo común. Tienen algo de Ripley, ¿no? De una especie como de coleccionismo a lo Ripley también, que también es una tradición importante. Entonces creo que la obsolescencia, creo que todo actualmente se ha convertido casi inmediatamente en un ready-made al estilo de Duchamp. Todo, la máquina de escribir, las cartas, los timbres, el fax, el teléfono, el fijo, la pluma, es decir, miles de cosas que eran absolutamente necesarias hace muy poco tiempo se han vuelto ready-made, ¿no? Entonces creo que eso, por un lado, es importante marcar ese elemento de obsolescencia, pero al mismo tiempo darte cuenta de que estamos en una época en donde la obsolescencia es un poco lo que nos gobierna, una de las cosas que nos gobierna. No sé si le contesté. Margo, a propósito de la obsolescencia, pensando en la relación en esta forma de componer una obra, a partir de reapropiaciones y de... el sistema educativo que tenemos todavía no se mueve, digamos. Uno de las grandes quejas, por ejemplo, de los profesores es que hay plagio y no hay movimiento a partir de ahí, o sea, no se abre todavía la posibilidad de la reapropiación, no sé, este juego, pareciera que no hay posibilidad de juego dentro de cierta academia, decir, es plagio y no nos movemos de ahí. También José hablaba de eso hoy en la mañana, es decir, con este afán que tenemos por la originalidad y por ser los autores fundamentales que nadie nos da, es decir, que todo es nuevo bajo el sol, al contrario de lo que decía Salomón, es decir, no planteamos esta posibilidad de tomar cosas anteriores y utilizarlas para nuestra propia digestión literaria, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Sí, creo que es muy importante aprovechar, partimos de una tradición. Yo soy profesora, llevo muchos años dando clases y para mí es muy importante toda la tradición que tiene que ver con la escritura y con la historia, con la cultura, etcétera. Entonces, quiero entrar en esa tradición y creo que mis textos pueden plagiar parte de esa tradición y creo que es importante que se haga. Pero creo que
Por otro lado, no hay plagio absoluto, porque cada quien plantea su forma de ver las cosas y organiza de otra forma también su texto o su obra de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que volver por ejemplo, en la época del barroco, pues Sor Juana le copiaba a Góngora y le copiaba a Calderón de la Barca, y si no le copiaba, se los apropiaba y creaba obras completamente extraordinarias a partir de ese tipo de aparente plagio, ¿no? Entonces creo que es muy importante replantearse ese problema. Muchas gracias, Argo. Si nos podrías hablar un poco sobre el título del libro, es una de las preguntas que me gustaría hacerte. El libro, el título del libro son 2 versos del Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo soy sorjuanista, le he trabajado muchísimo durante muchos años, y cuando estaba yo a la mitad de la escritura de este libro y que me encontré con una cantidad tan infinita de noticias de las cuales no podía yo dar pie con bola, me acordé de un momento crucial del Primero Sueño en donde Sor Juana detiene su búsqueda del cosmos, de entender lo que es el cosmos, a través de una serie de métodos cognitivos, y se detiene en el camino. Dice, por mirarlo todo, nada había, ni discernir podía. Y me pareció que era muy importante utilizar ese título para mi libro, porque justamente, aunque Sor Juana era de hace muchos siglos, estamos de alguna forma situados en el mismo momento crucial en donde estamos viendo las cosas que nos llegan brutalmente y no sabemos cómo enfrentarnos a ellas. Entonces me pensé que como título funcionaba muy bien, como en parte, de alguna forma, de respuesta a la pregunta que me hice al formular el libro, que si al leer las noticias, ¿qué es lo más importante o qué será lo más importante, ¿no? Entonces eso era, justamente por eso le puse, por mirarlo todo nada veía. ¿Sustituiste la hemerografía por el tweet? ¿Sustituí qué? ¿Sustituiste la hemerografía por el tweet en este ejercicio? Debo confesar que leo poco periódicos ahora, que los leo en el Twitter. Es decir, como estoy suscrita en el Twitter a muchos periódicos, cuando hay una cosa que me interesa especialmente, pues leo completo el texto, ¿no? Y también veo algunos periódicos, pero cada vez menos, es una vergüenza, pero así es. Sí. Bueno, eso me sonó un poco a lo que comentabas antes sobre la obsolescencia, o sea, como el medio con el que dialogaste, ¿no? No creo en la obsolescencia del libro, por ejemplo. Creo que el ebook parece ser que no ha tenido tanto éxito como decían, la gente prefiere leer libros, pero yo leo libros, muchos libros, pero no leo muchos periódicos. Leo los periódicos como me los ofrece de una manera ya clasificada. El Twitter, a veces el Facebook, me parece cada vez más siniestro. Margot, ¿conoces el texto de John Austin, Cómo hacer cosas con las palabras, How to do things with words, ¿no? Que es... Sé de ella, pero no la he leído. Bueno, entonces es sociolingüista que plantea la noción de los enunciados performativos para diferenciarlo de los enunciados constativos. Yo veo algo ahí en tu trabajo que tiene que ver con este paso de lo constativo, es decir, dar constancia de que están pasando cosas o que hay una serie de fenómenos. Podría alguien decir, bueno, este libro es nada más una lista de cosas que pasan, ¿no? Pero creo que es algo más, porque la forma como lo estás enunciando tiene un giro performativo, me parece, porque hay una interrogante que estás lanzando. Que los bosques estén acabando, ¿no? O sea, es como una frase que invita a una pregunta, invita al lector
a interrogarse también cómo es posible eso, es real, no es real. O sea, aquí estamos hablando también de esta cuestión del poder de la ficción. Estamos en un momento del fake news, de que no sabemos ya distinguir entre una noticia real o falsa. Entonces hay un azoro ante esto, y en este enunciado, que me parece que tiene ese giro performativo que haces, nos estás invitando a reexaminar y a preguntarnos sobre los acontecimientos que nos rodean y cuál es nuestra relación con ellos. Bueno, evidentemente, también lo decía hoy José Antonio, el hecho de que haya habido un montaje en el libro de Ferrari, como si no significa que no hubo una elaboración. Si no elaboras el material que tienes para montar, pues no sirve de nada el texto. Evidentemente, yo hice muchos experimentos, estuve haciendo como inventarios, acumulando muchísimos textos, ¿no? Haciendo varias versiones, y luego fui pues organizando, porque si no elaboras no tiene sentido el texto. Aparentemente las cosas van al hilo y no tienen ninguna relación, pero si uno trabaja el texto está perfectamente relacionado. Además trabajo, bueno, me pongo muy mamona, pero bueno, el texto está también muy trabajado sobre la idea de la retórica, más que trabajo lo performativo y todo eso, porque he sido profesora muchos años y he trabajado teoría y todo, pero he decidido prescindir definitivamente de la teoría en ese tipo de cosas y no pensar en la teoría, sino trabajar los textos como voy viendo que me van saliendo. Pero sí tomo en cuenta que el texto tiene que tener una especie de sustento, y ese sustento creo que lo da el hecho de que constantemente estoy trabajando el problema de la retórica. Pero al trabajar el problema de la retórica, analizo otro medio que ahora es muy fundamental para nosotros, que es la Wikipedia o el Google, que entonces trabajo lo que son las figuras retóricas a partir de definiciones que da el Google, la Wikipedia, que no definen nada. Me parece muy interesante cómo algo que uno tendría que entender a través de ciertos instrumentos que utiliza uno constantemente, son instrumentos que únicamente confunden, pero al mismo tiempo creo que en el texto el sustento es pensar que hay algo que sustente. El sustento del texto es también una creación literaria y que tiene que ver con la retórica. Entonces, aludir a la retórica le da como ese piso al texto. Pero creo que no te contesté bien, creo que fui muy confuso. Bueno, ¿por qué decides escribirlo con esa pregunta cadenciosa de que esté sucediendo esto, que esté sucediendo? O sea, es lo que me llama la atención. No es una lista de eventos, sino la forma como y ahí es donde creo que estás invitándonos a participar de alguna manera en este lanzamiento de preguntas. Si no hubiera cierta cadencia en el texto no funcionaría. Entonces el texto hay que estar constantemente trabajando el texto para que el resultado final tenga esa cadencia de la que hablas, porque si no, es un libro que podría ser muy aburrido, porque una noticia tras otra, sí, con puntos y coma. Me acuerdo que un amigo mío lo iba a presentar y cuando vio el libro dijo, pues ¿qué voy a presentar? Está loca esta señora. Y luego le gustó el libro, ¿no? Entonces, digamos, creo que tiene algún sentido la elaboración de esa textualidad, que aparentemente sería una textualidad caótica, pero que no lo es. Otra vez estoy mamona. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya no? Yo sí. Bueno, muchas gracias, Margo. ¿Quieres decir algo más, no? Voy a preguntarle esta última cosa. ¿Se puede? ¿Verdad? ¿Sí? Pues, sí. Es con respecto a la metodología del montaje, que si nada más pudieras platicar un poquitito más a fondo cómo o sea, en esta, pensar en la retórica, cómo vas encontrando esa cadencia. Si te digo que no sé bien, es cierto. Es decir, yo tenía una curiosidad. Empecé con el Facebook, empecé trabajando los estados.
Entonces tengo como 30 páginas de estados, el estado de Nueva York, el estado de Aguascalientes, el estado de Excepción, y tengo muchos textos. Y pensaba hacer un libro con eso, pero luego me di cuenta que había cosas más interesantes trabajando otros elementos, los míos propios y los que las redes sociales me proporcionaban. Entonces fui haciendo catálogos, inventarios. Una frase me llamaba la atención, la contaba yo. Entonces tengo muchas libretas, bueno, más bien en la computadora tengo muchos archivos en donde voy juntando los textos. Luego los voy pasando, los imprimo, los voy corrigiendo, voy quitando lo que me parece que no funciona, voy introduciendo cosas que me parecen importantes, mucho de la literatura. El principio lo trabajé muchísimo, lo hice muchas veces y decidí que iba a poner algo más poético. Iba a poner a Kafka, que me interesa enormemente, como dije, y voy a poner lo de la luna ensangrentada, que me fascinó. Cuando apareció la luna ensangrentada el de enero del 18, dije, pues es un texto que tengo que poner, me parece impresionante. Hablar de los exoplanetas, todo eso me encantaba. Entonces digo, yo soy muy voraz y muy dispersa. Entonces la única forma que me podía yo organizarme era utilizar esa dispersión y luego contraerla y hacer un libro en donde hubiese cierta organización hasta que por fin yo sintiera que de veras había organización y cadencia y fui introduciendo cosas en medio que fueron dándole más sustento al texto, como poner cimbras y andamios, ¿verdad? Es decir, que a veces sentía yo que se estaba cayendo el texto, metía yo algo de mi cosecha o de mi vida, porque como digo, soy una narcisista asquerosa, entonces tuve que funcionó, ¿no? Pero creo que funcionó, otra vez estoy mamón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a José, muchas gracias a todas las instituciones que hicieron posible que no me interesa. Gracias, Margo.